En sí, dependiendo del lugar donde se definan las variables dentro del programa, estas pueden ser usadas en la totalidad del programa, ya sea dentro de una función, o puede existir solo temporalmente dentro de algún bloque o función, ¿no? Cuando ustedes escuchen el término scope, se refiere al alcance de una variable. Es decir, scope se refiere a la zona donde a la zona de un programa, perdón, en el que una variable está activa. Aquí podemos ver un código, un ejemplo, para analizar qué es una variable local. Vamos a empezar con las variables local. Tenemos nuestra función main, la función principal, y tenemos una función que yo definí como sumar, y si analizamos el código, lo que hace la función es pedir el valor de dos datos, y lo que hace es sumarlos y mostrar el resultado en pantalla. ¿Ok? En la función principal, lo que yo hago primero es imprimir un hola mundo, nada más, y después llamar a la función sumar. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos el código, nos sale hola mundo, ingresa el primer número, que es lo que hace la función sumar. Voy a ingresar, por ejemplo, un 3. Nos pide ingresar otro, vamos a poner un 3. Y la función lo que hace es, la suma es 6, ¿no? Básicamente lo suma y lo muestra en pantalla. Ok, ahora quiero que se fijen en las variables a y b que definí dentro de la función sumar. Estas variables a y b, a la hora de que yo las creo dentro de una función, son creadas y la memoria es liberada una vez la función termina. Es decir, cuando yo creo las variables a y b, esa memoria que utilizan será liberada una vez la función se termine de ejecutar. Si vemos aquí en la función main, a la hora de que llamo a la función sumar, entra aquí, entra este código, crea las variables, hace lo que tiene que hacer con ellas, llega al final del código de esa función, se sale acá, se salta acá, ya cumplió todo su cometido la función sumar, y en ese momento en el que se quiere ejecutar la siguiente línea de código, las variables a y b ya fueron liberadas en memoria. A esto se le llama una variable local que solamente existe, su scope es dentro de un bloque de código, que en este caso los bloques de código son funciones. Ahora, por ejemplo, algo interesante que podríamos preguntarnos: estas variables, cuando yo las creo, yo puedo llamarlas después de salir de esta función, después de que se ejecuta. Como ya expliqué, no. Por ejemplo, si nosotros hacemos a igual, por ejemplo, a 0, ¿qué es lo que pasa? ¿Es válido hacer esto? Vamos a compilar. Si nos vemos aquí abajo a los mensajes de la compilación, vemos que nos manda un error. El error dice: a no ha sido declarado en este scope, como les comenté hace un momento. Es decir, a la variable a no es válida, no existe dentro de esta función. No existe. A pesar de que si nosotros metemos a la función sumar, dentro de la función sumar sí existe, pero existe de forma local. Su scope está limitado solamente al código de la función sumar. ¿Ok? Entonces, tratar de modificar el valor de una variable local a una función de forma externa no es posible. Lo que nos lleva a ver tres características de una variable local. La primera, una variable local que se define dentro de una función no puede ser modificada por ninguna sentencia externa a la función, como acabamos de ver. ¿Ok? Tenemos otra propiedad que es: los nombres de las variables locales no han de ser únicos. Es decir, si yo dentro de mi función principal main se me ocurre hacer alguna otra operación, yo podría declarar de nuevo la variable a y la variable b, y podría, por ejemplo, asignarle el valor a el de 0, y por ejemplo voy a mandar a imprimir en pantalla el valor de a. Fíjense, para hacerlo vamos a analizar qué está pasando aquí. Se llama la función sumar. La función sumar lo que va a hacer es pedirnos dos números y nos va a mostrar el resultado de la suma en pantalla. Ok. Luego lo que estamos haciendo es crear, digamos que otra vez, las variables a y b, y mandamos a imprimir el valor de a. Pero fíjense, vamos a hacerlo interesante. Lo que voy a hacer es quitar esto
y ponerlo antes de la función sumar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay un conflicto? Porque fíjense, la función main es la que lleva el flujo del programa. Le estamos diciendo que nos asigne espacio en memoria para dos variables enteras, A y B. Estoy asignándole el valor 0 a A, ¿ok? Luego se ejecuta la función sumar, nos pide que ingresemos los valores para A y B, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos asignando valores para este A y B o para este A y B? Entonces fíjense, si nosotros pensamos que la función sumar nos va a modificar el valor de A, esta A que está declarada aquí, pues estamos mal, ¿ok? Miren, vamos a compilar, ¿ok? Vamos a dar 5 y 5. Entonces, aparece entonces la variable A definida dentro de la función sumar vale 5. Nos dice que la suma es 10. Y luego nos va a imprimir el valor de A, otra vez, que es 0. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando nosotros asignamos un valor aquí, dentro de sumar, es para la variable A definida dentro. Porque acá afuera tenemos otra variable A, que ya tiene un valor igual a 0. Se pasa a la función sumar y al parecer esta función no nos está modificando esta A que está declarada afuera. Bueno, entonces vamos a la tercera propiedad de las variables locales. ¿Ok? Las variables locales de las funciones no existen en memoria hasta que se ejecuta la función. Es decir, estas variables de aquí no existen afuera, en el main, solamente existen dentro. Esta propiedad lo que nos permite es ahorrar memoria, ya que permite que varias funciones compartan la misma memoria para sus variables locales, pero no al mismo tiempo. Esto hay que tenerlo bien claro. Y la memoria de una variable local se libera automáticamente cuando se termina la ejecución de la función donde fue creada. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos hacer, por ejemplo, otra función que se llame restar, más o menos sería lo mismo, solamente que a la hora de mandar a imprimir en pantalla A más B, mandamos imprimir A menos B. Y sus variables locales se pueden llamar A y B y no nos van a meter ruido en la función sumar o las variables que se llamen A y B dentro del propio main. Entonces podemos usar los mismos nombres para varios métodos y lo que estamos haciendo es ahorrarnos memoria.